Para todos. Como ya lo mencionó mi compañera, mi nombre es Marisela Pinzón, yo soy consultora de soporte del área de postventa y en esta oportunidad queremos hacer, más bien como recordar cuál es el proceso para la liquidación de prima de servicios en Novasoft. Les agradezco por favor, pues si tienen de pronto alguna duda, si quieren que reforcemos algo, toman nota y al final de la sesión con gusto pues haremos las aclaraciones pertinentes. Es importante tener en cuenta que dentro de esta sesión no podemos dar como tal de pronto, digamos, solución a sus casos puntuales. Nosotros en esta oportunidad hemos querido presentar un taller que sea dinámico, de pronto mostrar como las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en la liquidación de la nómina y si de pronto tienen dudas o tienen de pronto alguna observación o nos quieren complementar pues de acuerdo a su experiencia, con mucho gusto, al final estaremos muy atentos. Bueno, dentro de Novasoft vamos a ver cuál es la funcionalidad del aplicativo para hacer la liquidación de prima de servicios. Entonces, posterior a esto vamos a ver cuáles son las variables generales que nos pueden afectar el proceso de la liquidación de prima de servicios. Vamos a ver unos aspectos a tener en cuenta, parametrizaciones, validaciones previas que son muy importantes para garantizar el éxito de nuestra liquidación y vamos a ver a manera de taller unos ejemplos de unos casos de prima. Por último, vamos a tener un listado de reportes. Vamos a anunciar unos reportes que son sugeridos para que ustedes puedan de pronto aprovechar los reportes en la validación de la prima. De pronto si ya conocen los reportes o si son nuevos para ustedes, pues mucho mejor para que los aprovechemos. Dentro de la funcionalidad de Novasoft, podemos hacer la liquidación del concepto de prima de servicios junto con la liquidación de la nómina, o la otra opción es hacerlo de manera independiente en la liquidación 02, que es prima de servicios. Lo anterior depende de la necesidad de cada cliente, depende del flujo de pronto de caja, de la programación que tengan de pagos. Es posible que de pronto si las empresas son quincenales, pagan la nómina el 15 de junio o en este caso el 15 de diciembre y posteriormente pagan la prima de servicios de manera independiente a su nómina. Otra opción es que de pronto lo hagan de manera independiente en cada liquidación, pero hacen una única transferencia. También es una opción viable. En caso que la base de la prima de servicios cambie, digamos, hacemos el pago de servicios de la prima de servicios el 20 de diciembre, pero en la prima, en la nómina del 31 de diciembre hay conceptos que nos hacen base. Entonces, pues lo correcto debería ser que se vuelva a liquidar la prima de servicios para que se calculen los respectivos ajustes. Esta es, digamos que la recomendación que hace Novasoft, siempre pues garantizar que todos los conceptos y que la base sea la correcta, que se incluyan todos los conceptos. Dentro de las variables generales, es muy importante siempre que revisemos las variables generales, la 4, que se llama fecha de corte prima de servicios. Generalmente cuando Novasoft hace o envía el instructivo de la actualización de la información para cada año, envía los valores para las variables generales de todo el año, es decir, pues de los 2 semestres. Sin embargo, pues no sobra revisar, de pronto en algún momento pues no quedó acá el histórico, tenemos que revisarlo siempre. Esta variable general se debe ingresar, se llama fecha de corte de prima de servicios. Entonces, dentro de este rango, yo debo asignar las fechas del periodo. Entonces, este valor de esta variable, 31 de diciembre de 2020, va a tener vigencia durante el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020. Si de pronto ustedes tienen alguna duda con respecto a qué representa cada variable general,
Vamos a hacer acá la validación, vamos a ir a nuestra variable 4 y vamos a revisar qué quiere decir esa variable, en qué me afecta si de pronto yo la modifico o no. Dentro de la versión 4 de la nueva funcionalidad encontramos aquí la descripción para la variable general. Entonces nos dice que en esta variable se debe ingresar la fecha de finalización del cálculo de la prima o del consolidado, que se debe modificar cada semestre o a la fecha del consolidado. Vamos a ver también la variable 21. Entonces, esta variable general se llama fecha inicial prima de servicios. Quiere decir cuándo inicia el periodo de la prima de servicios. La anterior es cuando finaliza y esta es cuando inicia. Por lo tanto, pues nuestro periodo inicial va a ser durante este periodo, la fecha de inicio va a ser 1 de julio de 2020. Tengo acá una observación como un asterisco para revisar más adelante. De pronto hay casos en que modificaron el valor de la variable general 4, fecha de corte prima de servicios, y la 21, debido al pago de la prima anticipada. Entonces, más adelante vamos a ver pues cuál fue la recomendación que hicimos en este momento y qué cambios deberíamos hacer para esa variable general. Vamos a revisar la variable general número 17. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros marcamos un empleado o le asignamos el indicador de pago por días en la hoja de vida de información salarial, pestaña de información salarial 1, el sistema lleva una proporcionalidad. Es posible que esa proporcionalidad generalmente para la mayoría de empresas es de 360 días. Ustedes lo ven acá, entonces la proporcionalidad de nuestro año es 360 días para un empleado con un contrato normal. Pero si tiene activo el indicador de pago por días, ese año va a tener en cuenta, permítanme por favor, vamos a ir acá a las variables generales y vamos a ver la variable general número 17. Vamos a ver actualmente si ese indicador está activo, entonces un año para los empleados con liquidación por días va a ser de 365 días. Es decir, que esto nos va a afectar en la fórmula al momento de calcular la cantidad de días y el valor de esa prima de servicios. Un aspecto a validar que es muy importante es la parametrización que tenemos para cada tipo de contrato. Recordemos que es válido que dentro de una misma compañía, una base de datos, tengamos N cantidad de tipos de contrato. Depende de pronto la antigüedad, la duración, el término de cada tipo de contrato, pero además depende su parametrización. En este caso vemos que para el contrato 01, que es término indefinido, el sistema evalúa siempre un ítem que es el auxilio de transporte. Entonces, para el auxilio de transporte tenemos dos opciones, que el sistema tome promedio o que tome el valor mensual. ¿Qué quiere decir? Que de pronto el empleado durante todo el semestre devengó solo un mes auxilio de transporte. El sistema se devuelve, evalúa cuánto devengó durante todo el semestre y con ese valor hace el promedio para el ítem de auxilio de transporte. Tenemos otro caso, una persona que de pronto solo le pagamos auxilio de transporte un mes, pero su parametrización es valor mensual. Entonces el sistema, como encuentra que se le pagó en algún momento del periodo un valor superior a un peso, el sistema le va a llevar el valor mensual, que es el que está en la variable general de subsidio de transporte. Otro ítem es el sueldo. En este caso tenemos tres opciones. Verificar últimos 3 meses para promedio. Tal vez a veces este ítem presenta como cierta confusión.
Cuando tenemos marcada la opción de verificar últimos 3 meses para el promedio, el sistema valida la fecha de corte, se devuelve 3 meses. Si encuentra que de pronto el empleado ha tenido variación en su salario básico o novedades que afecten el salario básico como incapacidades, ¿qué hace el sistema? Se devuelve y evalúa el promedio de todo el semestre, es decir, se va a devolver hasta el 1 de julio. La otra opción, bueno, si no hay cambio durante esos últimos 3 meses, pues el sistema le va a dejar el último sueldo, es decir, el que esté vigente en la historia laboral. La otra opción es que tome por defecto el último sueldo, es decir, pues no va a entrar a ser el promedio, sino por defecto, historia laboral, sueldo básico. La otra opción es que haya o no haya tenido variación en el salario, haga el promedio. Hay un indicador que es muy importante y es utilizar promedio sueldo mensual. Únicamente aplica cuando tenemos la opción de promedio o verificar últimos 3 meses para promedio. Utilizar promedio mensual, promedio sueldo mensual, quiere decir que si de pronto el empleado ha tenido un salario que, permítanme un momento por favor, justo acá el audio, si de pronto han tenido una novedad que nos afecte el salario, es decir, que sea por debajo del salario básico, con este indicador el sistema me va a llevar a hacer el promedio, a calcular el promedio siempre con el sueldo básico. Generalmente este tipo de parametrización afecta cuando existen novedades de incapacidades, por ejemplo, y no existe un auxilio durante la incapacidad. Si no tenemos activo este indicador, pues muy seguramente la base de la prestación se va a ver afectada. Si la tenemos, pues estamos tratando siempre como de garantizar que el promedio se vaya al sueldo mensual de ese periodo, de ese mes. Tenemos un indicador que se llama tener en cuenta para el cálculo de prestaciones. Quiero que, tengamos en cuenta que si este indicador está activo, el sistema me va a calcular la base para prima de servicios, la base para la provisión de la prima de servicios, teniendo en cuenta esta parametrización. Si no está activa, el sistema simplemente va a buscar qué conceptos hicieron base para ese periodo y sobre ese le va a aplicar el factor. En la parte inferior hay un indicador que se llama afectar con licencia no remunerada y sanciones. Quiere decir que me afecte la cantidad de días que el empleado haya tenido licencia no remunerada o sanción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa licencia no remunerada o sanción debe tener activo el indicador de interrumpe contrato en el ausentismo. Si no está activo, entonces pues no me van a afectar esos días de licencia no remunerada para el cálculo de la prima. Recordemos que pues esto es digamos que es propiedad del cliente, ustedes son quienes definen las políticas de reconocimiento, ustedes pueden afectar o no afectar sus licencias no remuneradas para el pago de la prestación de prima de servicios. Si de pronto en algún momento ustedes, no sé, de pronto se les olvida a qué hace referencia o de pronto no hay claridad sobre un indicador, un parámetro, podemos ir a ayuda. Acá le damos en el botoncito de ayuda, el sistema nos va a llevar a esta página y vamos a buscar aquí en parametrización, en este caso nómina, tipos de contrato, y vamos a ubicar la pestaña que necesitamos, que es cesantías y prima. La parte inferior está la aclaración de cada indicador. Es normal que de pronto se nos olvide, que de pronto pues como no estamos cambiando esta parametrización constantemente o no estamos validando prima de servicios pues de manera periódica, pues se nos olvide. Entonces por eso es importante que podamos aprovechar esta herramienta y hacer el recuento ahí como el recorderis de cada indicador. Como lo mencionamos al inicio de esta sesión, es posible que el concepto de prima de servicios
se liquide en la prima de servicios, la liquidación 02, o se liquide junto con la nómina, que es la liquidación 01. El cliente es quien define la forma en que hace su liquidación. En este momento, pues, si vamos a revisar el concepto, por efectos prácticos, yo lo tengo de manera independiente. El concepto únicamente se está liquidando en la liquidación de prima de servicios en la 02, 00, 15, 00. Recordemos que este es nuestro concepto de prima de servicios. Y aquí está asociado la liquidación 02. Si queremos liquidarlo junto con la nómina, entonces editamos acá, podemos eliminar y crear uno nuevo. En este caso podríamos hacerlo así, simplemente actualizar y luego grabar. Ustedes son quienes definen cómo desean liquidarlo. Es importante tener en cuenta la parametrización de los conceptos. Tenemos que tener claridad pues que nuestros conceptos o los conceptos que queremos que hagan base para prima de servicios pues tengan activo el indicador. Adicional, debemos tener claridad qué código de base de liquidación tiene cada concepto. Entonces, hay un reporte que es nuevo que les voy a presentar. Yo previamente lo descargué por acá y se llama, vamos a ver, es el reporte NOM 1700. Con mucho gusto ya les voy a indicar por dónde lo pueden encontrar. Yo lo exporté a Excel y ya les voy a mostrar las bondades de este reporte. Entonces yo lo tengo acá en la pestaña número 4. En la ruta, fui a reportes, ejecución de reportes. En el listado 5, acá tenemos bases, conceptos. Este reporte nos va a traer todos los conceptos y nos va a traer sus respectivos indicadores. Entonces, cuando yo le exporto a Excel, el sistema me trae, es un poquito pesado porque hace la consulta de todos los reportes, de todos los conceptos. Entonces, si yo lo exporto, el sistema me va a traer todos los conceptos que son no opera, devengos y deducciones. En este caso, pues para efectos prácticos, yo necesito ver tal vez como, vamos a ver, deducciones y devengos, porque es posible que tengamos una deducción que nos haga base para la prima. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es aplicarle filtros para ver qué conceptos me hacen base para la prima de servicios. Si se dan cuenta, aquí el sistema me trae todos los conceptos. Es posible pues que estos conceptos me hagan base también para seguridad social y otras prestaciones, que sería lo normal. Entonces, con este reporte podemos tener control de los conceptos que necesitamos. Es posible que de pronto yo quiera confirmar si un concepto está haciendo base, por ejemplo, este concepto está haciendo base para prima. Sí, sí está haciendo base para prima. Hay una opción que más adelante vamos a revisar cuando en este caso, digamos, no hace base para una prestación, podemos hacer un proceso para activar ese indicador y afectar los conceptos que correspondan en el histórico. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplo práctico. Sin embargo, sí quería pues que conocieran este reporte. Me parece que es muy funcional, que es una herramienta que nos va a apoyar mucho en este tipo de validaciones. Y no solo para la prima de servicios, ¿no? Respecto a seguridad social, para fiscales, todas las prestaciones. Es una forma pues como de mantener el control de la parametrización de estos conceptos. En esta presentación yo les resalto acá en color rojo un recuadro que se llama código base de liquidación. Yo siempre trato como de decirle al cliente que es una forma de organizar los conceptos, es una forma como de presentarlos. Y mi mayor recomendación, o tal vez cuando tengan dudas, ustedes pueden verlo acá. Hay una tabla que se llama códigos, bases de liquidación, y acá nos indica a qué hace referencia cada código de base de liquidación. En este caso, pues los que son del estándar, el código 01 es conceptos, 02 es auxilio de transporte, 03 es horas extras, 04 comisiones,
0,5 novedades fijas, y en este caso el 10 son otros conceptos. Esa es la agrupación que tiene el estándar. Sin embargo, ustedes pueden, si desean, utilizar cualquiera de estos códigos de bases de liquidación, le pueden asignar un nombre, no sé, pueden llamarlo como bonos, de pronto cumplimiento, o le colocan el nombre de la empresa como para resaltarlo y diferenciarlo de los del estándar. ¿Qué me va a permitir? Que de pronto cuando yo esté validando una base para una prestación, yo la pueda encontrar. Esos conceptos que yo incluí o que yo asocié a esta base, los pueda encontrar agrupados y sea un poco más fácil validar la base. Entonces, si tenemos dudas de pronto, si estamos evaluando una base, hay un reporte que nos muestra este campo, código de bases, cómo meter nuestros conceptos en un cajón, en una cajita y tenerlos de manera separada. Todos los que son salario, pues son, en este caso estaría el concepto 1050, todo lo que sea salario o novedades que se pagan en vez del salario, como las incapacidades, licencias remuneradas, entre otros. Entonces, si de pronto queremos ver en el cálculo de una prestación, vamos a ir acá a un proceso que se llama detalle de cesantías y prima. Y vamos a buscar por ejemplo, acá un empleado. En este proceso podemos ver de manera detallada cada base. Entonces ya sabemos que la base 1 es sueldo, la base 2 auxilio de transporte, horas extras, novedades fijas, comisiones y otros, hasta la 10. Las demás están vacías, no están definidas, las pueden definir ustedes, las pueden aprovechar. Lo importante pues es tampoco llenarnos como de códigos de base, porque lo que estaríamos haciendo sería pronto como complicándonos un poco, pero sí podemos clasificarlos. Hay cierto grupo de conceptos que podemos clasificar. Bueno, vamos a ver unos casos de prima que he preparado previamente. Vamos a mostrarles acá. Seguramente algunas de las empresas se acogieron a la prima anticipada de ahora en noviembre. Entonces, la recomendación, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar del taller de anticipo de prima o de pronto han visto el video en el canal de YouTube de Novasoft. Los invito para que lo aprovechen el canal. Hay muchos videos que de pronto les puede facilitar pues sus procesos o les puede resolver muchas dudas. Entonces, en este caso, la recomendación de mi compañero fue administrar las variables generales de tal manera que el periodo de la prima de servicio fuera de 1 de julio hasta 30 de noviembre. Si ustedes no aplicaron, no anticiparon prima, por favor no se van a confundir, no se van a estresar. Este simplemente fue un manejo que se dio pues por la contingencia. Voy a mostrarles por acá cuál fue la recomendación para esas variables generales. Para la variable 4, que ya la vimos que es la fecha de corte de prima de servicio, se hizo como se fraccionó el periodo, ¿cierto? Entonces, nuestro semestre de 1 de julio hasta 31 de diciembre se fraccionó en dos partes. Una del 1 de julio hasta el 30 de noviembre y otra del 1 de diciembre al 31 de diciembre, con sus respectivas fechas de corte. Lo mismo para la variable 21. Entonces, ¿cuándo inicia el periodo de prima de servicios? El 1 de julio y el 1 de diciembre para los mismos periodos. Entonces, si se dan cuenta, de esa forma, tenemos dos periodos, uno con 150 días y otro con 30. Yo hice el ejercicio, parametricé las variables generales de esa forma y este fue el resultado de del primer pago de prima de servicios hasta el 30 de noviembre. Y acá tengo mi segundo periodo, que sería en este caso el mes de diciembre.
serían 30 días, dejando las variables generales así como están en este ejemplo. Esta es una forma. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues aquí tenemos una variación en la base. ¿Por qué? Porque el empleado presentó una variación de salario. Ese tipo de novedades nos pueden afectar pues directamente la base. Aquí no tenemos valores variables, pero hay otra opción que pues también quiero presentarla y es dejar las variables generales como las tenemos en este momento. Es decir, ya liquidamos el periodo a 30 de noviembre. Y tenemos acá nuestras variables generales, a la variable 4, las tenemos así como las vimos en esta presentación. La variable 4 del 1 de julio al 31 de diciembre con el valor 31 de diciembre de 2020 y la variable 21 con el 1 de julio. Haciendo ese ejercicio, cambiando las variables así, lo que el sistema hace al ejecutar la liquidación de contrato con fecha de corte 31 de diciembre, es volver a evaluar todo el periodo. Si se dan cuenta, aquí ya no nos muestra fraccionados, sino nos muestra los 180 días. Y hace la liquidación y nos calcula, pues nos descuenta el valor que ya le pagamos y nos trae el valor del ajuste de la prima de servicios. Si se dan cuenta aquí, pues en el valor de la prima tenemos una diferencia, ¿no? Acá eran 150,000 para pagarla en diciembre y haciéndolo de esta forma son 208,000. Tenemos una diferencia de 58,000. Entonces, les dejo las dos opciones para que ustedes lo evalúen, para que pues de pronto analicen cuál es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, pues es decisión de ustedes, parametrización de ustedes. Lo único que tenemos que hacer es administrar las variables generales. Listo, entonces vamos a cerrar este ejemplo. Vamos a cerrar nuestro reporte de bases. Y ahora vamos a ir a ver una liquidación que hicimos para una compañía. Entonces, en este caso, tenemos 4 empleados. Estamos liquidando nuestra prima de servicio con fecha de corte 31 de diciembre. Entonces, es importante tener en cuenta que, primero, estos empleados son quincenales, estos 4 trabajadores. Sin embargo, yo hice la liquidación con fecha de corte 31 de diciembre. En este ejemplo, lo que quiero resaltar son dos novedades que tienen estos dos empleados. Entonces, el empleado 10-2003, vamos a verlo acá. Y vamos a ver el empleado 10-2001. Entonces, previamente que hice, yo generé este reporte que les voy a indicar, se llama bases de liquidación. Vamos acá, pues ya no cerró por inactividad, vamos a refrescar. El reporte de bases de liquidación lo que nos muestra son los ingresos de todo el semestre. En este caso, pues yo le parametricé para que me muestre los ingresos del 1 de julio hasta el 15 de diciembre, que es la información que tenemos en histórico. En este caso, este empleado tiene un concepto que es el 10002, se llama bono de felicidad. El sistema que hace para hallar el promedio, para evaluar la base de la prima de servicios. En este caso, totaliza el valor de vengado por ese concepto durante el semestre, lo divide en 180 días, que es el periodo evaluado, y lo multiplica por 30. En este caso, pues vemos que el valor está correcto. Y el valor del sueldo son 14 millones. Sin embargo, quiero mostrarles algo. Entonces, hay un concepto. Permítanme, por favor. Bueno, en este caso, entonces, les estaba mencionando que una forma para validar los reportes de bases de liquidación, generalmente, pues, hay dos opciones, ¿no? Que lo busquemos directamente en el listado de reportes, o aquí podemos escribir la palabra bases, y acá
nos despliega en este caso pues el reporte. Vamos a revisar en este caso el reporte para el trabajador que es el empleado 102003. Entonces simplemente ustedes toman el código del empleado, le colocan acá el número de cédula o de código que tengan asignado y le vamos a decir que nos muestre qué conceptos hicieron base para la prima de servicio durante el periodo de 1 de julio de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020. Es posible que tengamos la información, pues algo en prenómina, pero en este caso vamos a evaluar lo que está en histórico. Entonces aquí tenemos nuestro reporte y generalmente lo que yo hago es exportarlo a un Excel, pues para que sea un poco más fácil de manipular. Y aquí tenemos nuestro resultado. Hay otro caso que es el trabajador que tiene una novedad. Este trabajador, vamos a ver. El mismo periodo con el mismo indicador. Vamos a ver qué concepto tiene. En este caso vamos a ver qué conceptos hicieron base para prima de servicio. Creo que me faltó un dígito. Listo, entonces vamos a revisar el empleado 102003. Y vamos a revisar que este empleado, bueno, es el que ya revisamos, el 102003. Y tenemos acá otro ejemplo que es el empleado 102001. Entonces, como vemos en este caso, este empleado tiene un concepto que es el 100001. En total por este semestre fueron 4.400.000, que es el ejemplo que tenemos acá. Sin embargo, si hacemos el promedio, en este caso sería este valor dividido en los 180 días por 30. Si hacemos este promedio, el sistema nos va a dar que la base para ese concepto son 733.333. Sin embargo, cuando hacemos la validación acá de la base para la prima, vemos que el sistema nos está llevando 1.200.000. Entonces, digamos que esto no es un error, sino que es resultado de la parametrización de este concepto. Vamos a revisar acá, vamos a ir a conceptos. En parametrización, nómina, conceptos, vamos a validar la parametrización de este concepto 102001 del empleado 102001 y vamos a revisar la parametrización de este bono de felicidad. Vamos a revisar si es este concepto. Este 1.200.000, vamos a ver si es el concepto, es 100001. Vamos a confirmar. Beneficio prestacional. Entonces, como ustedes ven en la parte inferior, el sistema tiene activo este indicador que se llama valor de la novedad para cálculo de prestaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando este indicador está activo, le estamos diciendo al sistema que no haga promedio de los ingresos, de estos ingresos, como es en este caso, que no nos tome este promedio, sino que lleve el valor de la novedad vigente completo. En este caso, pues, serían el 1.200.000 completo. ¿Sí? Por eso es que tenemos ahí como tal vez esta diferencia. Es normal que de pronto cuando hagan sus acuerdos con los trabajadores puedan dejar como ese valor como si fuera adicional al sueldo o que se tome completo para las prestaciones sociales. Simplemente le activan este indicador. De este listado, bueno,
Vamos a cerrar acá. Básicamente el reporte pues nos trae, este reporte se llama detalle de prima, es el NOM 708. Ustedes simplemente cuando lo van a descargar lo pueden escribir por acá, detalle, y lo encuentran acá. Este listado lo podemos descargar acá con la fecha. Generalmente yo les sugiero siempre validarlo por fecha de corte. Este reporte lo podemos ver acá. Y en este caso pues podemos hacer con los siguientes filtros hacer la consulta. Voy a consultarlo con la compañía 01 y dependiendo del tipo de liquidación que estemos operando, pues si es la 01, la 02 o lo dejamos todos para que el sistema consulte internamente cuál es la liquidación que se está procesando. Y en este caso nos trae el listado. Si desean lo pueden exportar para toda la compañía y vamos a cerrar este caso. Vamos a revisar otro ejemplo. Para la compañía 02. Entonces, en este caso, tenemos un trabajador que tiene activo el indicador de pago por días. Vamos a ir a la hoja de vida del trabajador y vamos a confirmar que efectivamente el empleado tiene pago por días, está activo. Por eso es que acá el sistema me está trayendo cantidad de días 184. Lo normal, pues que estamos acostumbrados es que sean 180 días. Por eso es que el sistema acá pues me trae 4 días de más. Podemos hacer el cálculo de esta manera o podemos tener en cuenta pues que en este semestre hay 4 meses que han tenido días 31. Por eso es que se suma y pues vamos a tener una mayor cantidad de días acá. Sin embargo, también es importante, recuerdan la variable general que mencionamos, la variable 17. En esa variable 17 le asignamos la cantidad de días para la proporcionalidad de los empleados de pago por días. Entonces dijimos que eran 365 días. ¿Qué hace el sistema? Toma el valor de la base, la divide en los 365 días y la multiplica por los días causados. En este caso por los 184 días. Y podemos corroborar pues que el sistema le está liquidando un valor de prima de 808.014 pesos. En este caso, los demás trabajadores no tienen, en este caso, estos trabajadores no tienen pago por días, por eso pues nos muestra una periodicidad normal de 360 días. Vamos a revisar este caso de auxilio de transporte. Si se dan cuenta, este trabajador tiene una base de auxilio de transporte de 102.000 y este de 85.712. Es posible que durante el semestre pues este trabajador no haya tenido ningún ausentismo y que el valor pues sea el auxilio de transporte completo. Sin embargo, vamos a revisar. Entonces, este es otro reporte que quiero que ustedes aprendan cómo a aprovechar, que puedan disfrutar. Este es el reporte NOM 2001. Se llama Informe de Bases de Liquidación de Prestaciones Sociales. Este reporte nos puede servir mucho. La idea es que al momento de generarlo, lo vamos a generar uno a uno. Entonces vamos a revisar por acá, informe de prestaciones sociales. Vamos a registrar aquí el código de ese trabajador. En este caso estamos viendo el trabajador con código, lo teníamos por acá, 10-2002. A medida que vamos desplegando cada parámetro, se nos va habilitando la lista para desplegar y vamos a seleccionar. Entonces, ¿qué queremos consultar? La prima de servicios de ese empleado,
con fecha de corte 31 de diciembre, fecha de liquidación 31 de diciembre. Es posible que aquí existan varios contratos, el sistema nos muestra los que están habilitados, le seleccionamos el único que hay y acá le vamos a decir si, recordemos que este campo IDL-NUM corresponde a identificador de liquidación. Entonces podemos decirle todos para que nos muestre en caso que hayan de pronto varias liquidaciones con los mismos parámetros. Si nos damos cuenta, este reporte nos muestra en la parte superior los datos del trabajador, nos muestra que es un empleado que tiene pago por días, nos indica si es variable, si tiene días de licencia no remunerada, que nos afecta a las cesantías o la prima. En este caso, pues para la prima no tiene días, el modo de liquidación es normal. Y en la parte inferior nos muestra las especificaciones de la parametrización del contrato. En este caso, para la columna de prima, pues nos dice que para el tipo de contrato que tiene asignado el trabajador, que es 90, está 360. Sin embargo, pues es importante que recordemos que como es pago por días, va a ser un año de 365 días. Dice que para auxilio de transporte se tome el valor mensual para el sueldo que verifique los últimos 3 meses para promedio y que utilice promedio sueldo mensual cuando sea necesario. También nos dice que se afectan las licencias no remuneradas y sanciones. Entonces, este reporte es interesante porque nos permite pues, validar acá como todo el cálculo y además pues, nos muestra la parametrización que hayamos administrado para ese tipo de contrato. Como vemos acá, este empleado tiene pues el valor del mes completo. Tenemos otro empleado, pero tiene una parametrización diferente. En este caso, primero pues no tiene pago por días y adicional dice que para el auxilio de transporte nos tome promedio. ¿Qué hace el sistema en este caso? Totaliza el valor que se haya devengado por auxilio de transporte, lo divide en 380 días y posteriormente lo multiplica por 30. Este es el valor que el sistema lleva como auxilio de transporte. Si nos damos cuenta, esta va a ser la base. Entonces, ese tipo de parametrizaciones nos pueden afectar, nos pueden cambiar el valor de la base. Generalmente, pues recordemos que se administra es por tipo de contrato, no por compañía, sino... Y hay factores que nos afectan a cada trabajador, como estos. De igual manera, tenemos otro empleado que presenta una licencia no remunerada. Entonces vamos a buscar el trabajador 10-20-12. No lo tengo por acá. Sin embargo, vamos a ir a revisar el ausentismo del trabajador. Vamos a ver si efectivamente tiene. Vamos a revisarlo acá. Prima de servicio, la fecha de corte. Le decimos que el contrato que tiene vigente, todos los convenios y en este caso todos. En este caso, el trabajador dice que para días de licencia no remunerada o prima tiene 9 días. En la parametrización del tipo de contrato dice que sí le afecten los días de licencia no remunerada y sanciones. Y adicional, el ausentismo debe tener activo el indicador de interrumpe contrato. Entonces, es por esto que nos está afectando en el cálculo. En este caso, el sistema que hace, toma el valor, bueno, acá lo tengo, entonces toma el valor de la base, lo divide en 360 y lo multiplica únicamente por los 170 días
que están causados realmente, porque le está descontando los 9 días de la licencia no remunerada. Recordemos que estos son aspectos políticas que maneja cada compañía. Debemos, pues, digamos que guiarnos por lo que dice, digamos, por lo que diga cada cliente. Sin embargo, pues están las dos opciones. Si quieren que se afecte o que no se afecte, pues simplemente le inactivamos acá en la parametrización del tipo de contrato. Podemos inactivar ese indicador. Acá, si no queremos que nos afecte, que le descuente esos 9 días, simplemente inactivamos este indicador y grabamos. Esta es la forma de cambiar la parametrización. Bueno, vamos a cerrar la compañía 2. Vamos a cerrar estos informes. Y vamos a revisar la compañía. Vamos a revisar acá para la compañía 3. Para la compañía 3 tenemos 3 trabajadores y he querido generar un reporte que se llama acumulados. Entonces, el reporte de acumulados ustedes lo pueden generar. Vamos a cerrar acá esto y vamos a cerrar estos reportes. No, dejémoslos. Vamos a revisar acá un reporte que se llama acumulados anual. Seguramente en las versiones anteriores ustedes conocían este reporte, sin embargo, pues tiene mejoras que son muy interesantes y nos pueden servir mucho al momento de hacer nuestra validación de prima de servicios. En este caso, si queremos, podemos exportar la información, consultarla para todos los trabajadores y podemos decirle que nos incluya los conceptos de devengo, las deducciones y si queremos los conceptos no opera. En este caso, pues vamos a decirle que no. Recuerden que los conceptos con naturaleza no opera son internos, que no se ven, no son, que no son devengos ni deducciones. Entonces, vamos a hacer la consulta. Listo, en este caso el sistema nos trae la información presentada de esa forma. Si ustedes desean, pueden exportarlo, pues la recomendación es que lo pueden exportar a Excel o si desean verlo en columnas, que es un poco más práctico, pueden hacerlo de una forma, formato CSV, para que de pronto sea un poco más, más práctico manipularlo en Excel. Permítanme, vamos a intentar si lo podemos exportar desde acá. Voy a intentar desde este navegador. Pueden exportar como formato CSV y lo pueden enviar a columnas para validar. En este caso vamos a exportar el de un trabajador, que es el que estamos viendo acá en nuestro taller, y es el empleado con código 102008. Entonces vamos a revisar únicamente la información para este trabajador y vamos a compararla con nuestro cálculo. Entonces, en este caso, bueno, vamos a generar solo devengos. No queremos ver deducciones, vamos a decirle que solo devengos. Como ven, el sistema se adapta al reporte, es muy liviano, es muy práctico, nos trae todos los ingresos del trabajador desde julio hasta noviembre. Este es un empleado con liquidación mensual. Y ahora vamos a decir que este reporte lo tengo acá en formato Excel. A ver. Y ahora vamos a compararlo con el cálculo que nos está realizando para ese trabajador de la prima de servicios. Entonces vamos a revisar el reporte informe bases de liquidación.
Entonces recordemos que tenemos que seleccionar este reporte de informes bases de liquidación. Es muy interesante, muy completo, pero tenemos que consultarlo uno a uno, es decir, como para esos casos que nos presentan dudas. Pues no podemos exportarlo para todos los trabajadores de manera simultánea. Entonces aquí tenemos este trabajador. Entonces cuando vemos este reporte, vemos que el sistema nos está trayendo acá este reporte. Es muy completo y nos trae acá códigos de base. ¿Recuerdan? Códigos de base, entonces 01 sueldo, 03 horas extras. Entonces acá siempre pues nos podemos guiar en la parte izquierda para ver qué código de base tiene cada concepto. Si lo comparamos con el reporte, con nuestro reporte de acumulados, vemos una diferencia, que no está este concepto 10.0020 no nos está haciendo base. Y pues tenemos que evaluar primero la parametrización de ese concepto. Entonces vamos a ir a nuestra parametrización de conceptos. Vamos a minimizar esto por acá y vamos a ver buscamos el concepto y ¿qué vamos a encontrar? Que efectivamente el concepto no está siendo base para prima de servicios, pero decimos, no, pues si es un concepto que es prestacional, esperamos que haga base para prima de servicios. ¿Qué pasa con estos conceptos que en su momento se liquidaron cuando el indicador no estaba activo? Entonces, si yo lo liquido en este momento, el sistema no va a hacer nada porque no me va a tomar este concepto como base para prima de servicios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar indicadores en histórico. Es un proceso masivo, ustedes lo encuentran en la ruta procesos masivo, actualización de indicadores en histórico. Vamos a seleccionar el código del concepto y tenemos dos opciones. Si queremos, podemos decirle que nos actualice todos los indicadores para este concepto o vamos a buscar específicamente el de prima de servicios, ¿no? Entonces podemos decirle pues que nos busque acá el de prima. Tenemos las dos opciones. Si no sabemos cómo se llama o cuál es el código del indicador, pues lo seleccionamos. En este caso vamos a dejarlo así con el porcentaje para que nos actualice todos y vamos a decirle que nos actualice el periodo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020. Le decimos que nos actualice todas las liquidaciones y le vamos a dar procesar. Listo, acá el sistema nos ha encontrado. Dice que actualizó la información. Vamos a cerrarlo. Y vamos a volver a procesar la liquidación de prima de servicios de este trabajador. Entonces vamos a buscar, vamos a decirle que con fecha de corte 31 de diciembre, que nos liquide la prima de servicios para este trabajador y lo procese. Nuevamente primero vamos a actualizar nuestro reporte. Vamos a cerrar vamos a consultar este reporte nuevamente. Pero aquí le vamos a decir que en identificación de liquidación le vamos a dar todos para que nos actualice y nos consulte todas las liquidaciones que tenga. Como nos damos cuenta aquí el sistema ya me encontró el concepto cumplimiento de metas y me lo está incluyendo en la base para la prima de servicios. Ocurre también cuando de pronto un concepto nos está haciendo base, pero no queremos que nos haga base para la prestación. Entonces podemos hacer lo mismo. Nos dirigimos acá al concepto, inactivamos el indicador y actualizamos indicadores en histórico. Vamos a revisar nuevamente nuestro detalle de prima que tenemos para estos trabajadores. Y como nos damos cuenta, pues aquí ya estaríamos cumpliendo con el concepto de novedad fija que teníamos pendiente, es decir, que este valor pues va a aumentar el valor de la prima. En este caso, digamos que para efectos del taller, yo únicamente liquidé la nómina del 15
los trabajadores que tenían nómina hasta el 15 de diciembre, la cerré y ejecuté la liquidación de la prima. Ahora vamos a cerrar la prima de servicio como está, que es lo normal. Nosotros hacemos el pago, o si es prima, si de pronto la nómina es mensual, pues hacemos el pago de la prima muy anticipado. Vamos a cerrar entonces nuestra prima de servicios para todos los trabajadores, así como está. Listo, aquí ya la cerramos. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, lo normal, el flujo normal de la nómina es que hacemos la liquidación del 31 de diciembre. Aquí pues vamos a incluir quincenales y mensuales y vamos a hacer que nos liquide toda la prima de servicios. Perdón, toda la liquidación de nómina. Lo estamos haciendo de manera independiente. En este caso, como les mencioné al comienzo, si ustedes quieren, pueden seguir administrando dos liquidaciones de manera independiente y pueden hacer después un único lote. Listo, entonces en este caso el sistema ya nos liquidó la nómina. Vamos a validar, pues la vamos a cerrar. En este caso no vamos a entrar en detalles para ver. O tenemos dos opciones. Si ustedes ya liquidaron de pronto la liquidación de la prima de manera independiente, lo que podemos hacer es que incluyamos el concepto .001500, lo incluyamos para hacer el ajuste, es decir, para que se haga una única liquidación. Acá vamos a ir a concepto. .001500 y vamos a decirle al sistema, en este caso pues para liquidar la nómina del 31, podemos hacerlo junto con la nómina, actualizar y grabar. Recordemos, tenemos las dos opciones. Si queremos optar por hacerlo de manera independiente, cerramos esta nómina y posterior liquidamos la prima de servicio para calcular los ajustes. La otra opción, en este caso, sería liquidar el ajuste de la nómina, el ajuste de la prima de servicio con la nómina. Entonces vamos a liquidar nuevamente la nómina. Vamos a revisar. Vamos a ir preparando un reporte de pronto que nos pueda mostrar. Puede ser el alfabético. Vamos a revisar la liquidación de fecha de corte. Listo, ella terminó de liquidar sin ningún error, sin ninguna observación. Vamos a consultar 31. Y vamos a ver qué hay en prenómina. Entonces, como podemos ver, no a todos los trabajadores se les liquidó un valor de ajuste por diferencia. En este caso, digamos, para este trabajador, el sistema le liquidó un ajuste de 50.000.
De tal manera pues que no es para todos, el sistema evalúa todas las liquidaciones y evalúa por cambios de base o por parametrización de pronto a quién debe hacerle el pago de ese ajuste y lo liquida. Este es un proceso pues que es un poco más práctico, ya de pronto pagar como únicamente el ajuste o como les mencionaba al inicio, de pronto hacerlo de manera independiente. Estas son las formas. Hay un reporte que también quiero mostrarles, que es el reporte de bases de retención 2017. Entonces, vamos a revisar dos trabajadores. Bueno, vamos a revisar todos los trabajadores de todo el mes, pero específicamente quiero que tengamos en cuenta el método de retención. Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisarlo acá. El trabajador con este número con este código es un método de retención 1. Entonces, como vemos, el sistema tiene acá, aparte que es quincenal, pues le liquidó la retención de la primera quincena, posteriormente la segunda quincena y una prima de servicios. Teniendo en cuenta que el trabajador es método de retención 1, el sistema nos muestra la depuración de la prima, de la retención de la prima de servicio de manera independiente acá en la parte derecha. Entonces vamos a contraer acá un poquito. Ustedes ven acá está el valor de la retención pagada para este trabajador. Si vemos otro caso, que es el trabajador con este código terminado en 3, este trabajador es método de retención, yo lo cambié a método 2. Entonces, ¿qué hace el sistema cuando yo le coloco método de retención 2? Incluye el valor de la prima de servicios en la columna izquierda, es decir, lo suma al total de los ingresos laborales. Para que lo tengan en cuenta, de pronto ustedes van a encontrar pues como esa diferencia en la depuración de la retención. Bueno, hasta aquí terminaríamos digamos como la parte práctica.